Curso An-Nur QOM España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la Comunidad Islámica Duodecimal Bayatullah durante el verano de 2014 en la ciudad de QOM. Fe e Intelecto 1 por el Sheikh Ali Qawmi. Antes nos quedó un tema que todavía es bastante importante. Bismillahirrahmanirrahim. ¿Cuál es el rol, el contacto entre la fe y el intelecto? Es un tema bastante polémico en la Iglesia Católica debido a un montón de cosas que ellos tienen, como la Trinidad, como cosas que nunca son justificables razonablemente. Y entonces en la Iglesia dice, la fe es más que el intelecto. Quiere decir, en cuando un asunto de la fe es justificable con el intelecto, decimos, señor intelecto, bienvenido, venga. En cuando la fe tiene una cosa que es dogma y no es razonable, vamos a decir el intelecto cállate. Tal como Tomás Aquino dice, el intelecto es sierva de la fe. La fe es la jefa, la señora, la dama, y el intelecto es la sirviente, es la esclava, es servir. Entonces, en cuanto vamos a tener un asunto que el intelecto no lo entienda o dice, eso es falso, entonces decimos al intelecto, cállate, no queremos que te metas, eso es dogma de la fe. Y para justificarlo en la Iglesia, nos han dado miles de ejemplos, o mejor dicho, para engañar. Un ejemplo que recién deben haber recibido en sus correos es este. Un día, esos deportistas que escalaban montaña, ¿cómo se llama? Alpinistas. ¿Qué? Alpinistas. No todo el mundo es alpa, ojo. Uno de esos alpinistas fue a escalar la montaña. Arriba de la montaña, cuando llegó, era una noche muy oscura. Y clavó la cuerda así en una roca. Y de repente se resbaló el pie y cayó. De repente se quedó a mitad del cielo y de la tierra. Era tan oscuro que no podría ver dónde está. No sabía cuántos metros tiene para el fondo de la valle y cuántos metros tiene arriba. Y no tenía la mano en el alcance. Así, nada para agarrar. Estaba a mitad sujetado. Y sabía que si quisiera pasar toda la noche en esta nieve de tanto frío, se va a congelar y va a morir. Entonces, ¿qué va a hacer? Si se corta la cuerda, no sabe cuánto es la distancia que va a caer. De repente escuchó una inspiración, la fe. Escuchó, corta la cuerda y vivirás. Él dudó esta inspiración. Al día siguiente encontraron este alpinista congelado en solo medio metro de la tierra, del suelo. Medio metro. 50 segundos. Y le dice, ojo, muchas veces cuando viene el tema de la duda, tú debes confiar en tu fe. Abre tu corazón, recibe el Espíritu Santo y recibe la fe. Ese ejemplo, creo que lo han recibido al correo, ¿sí o no? Aquí lo hemos recibido al correo. Esos son tipos de, podemos decir, difusiones de cristianas que muchas veces lo van a difundir a toda la... Yo lo he visto en español, en persa, que lo han difundido. Bueno, otro ejemplo. Dice, vamos a ver, ¿cuál es el fe verdadero, verídico? Una fe, la verdad, ¿fe qué significa? Fe significa que tenga confianza en mí. Ahora, si yo diría, confiesa en mí, tú dices sí. Y vas a poner miles de cámaras para vigilarme.
¿Eso es confianza? Me graba todas las conversaciones, me tiene 20 personas encima para que me vigilen. ¿Tienes confianza en mí? La verdad, ¿confianza en mí? Decía, no, eso no tiene fe en mí. No van a comprar eso. Bueno, un ejemplo más. Tú dices, confías en mi palabra. Vamos. Cierra los ojos, vamos a terraza de un edificio de, por ejemplo, 5 pisos. Allá abajo hay una piscina. Digo, hermano, confía en mí y sáltate en la piscina. Y tú dudas, ¿acaso en la piscina hay agua o no hay agua? Si hay agua, bueno, me salvo, me zambullo en agua. Pero si no hay agua, me muero, seguramente. Entonces, si te digo, hermano, cierra los ojos y hágalo, y lo haces, tienes confianza en mí, ¿sí o no? Pero si tú abres los ojos, primero lo vas a revisar, después vas a caer. ¿Tienes confianza en mí? Tía, ¿tienes confianza? No, eso no es. Entonces, solamente una verdadera fe es una fe ciega. Mira, estamos justificando la teología de la iglesia. Me van a contratar el Vaticano. La fe, ¿cuándo es fe? Que sea ciega. Si no, tú abres los ojos y lo ves, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué fe tiene en mí? ¿Qué confianza tiene en mí? Si Dios nos ha enviado a su Hijo para salvarnos del pecado, y usted teniendo esa fe, que Él ha sido crucificado para borrar nuestro pecado original, y tiene fe en eso, si lo quiera justificar razonablemente, usted sigue tu razón, tu intelecto. Y usted no está siguiendo la fe de Cristo. Una fe, cuando es verídica, que sea ciegamente. Que lo haga ellos no dicen ciegamente, dicen de corazón. Bueno, ¿quién dijo que Pablo, lo que pretende que haya recibido el Espíritu Santo, haya recibido al Señor? Dice, Shaul, ¿por qué me persigues? Entonces dijo, no, Señor, ten misericordia. Eso está en la carta a los Galateos. Dice, yo perseguí a los creyentes, llegué cerca de Damasco y de repente vi al Señor, diga, Saúl, ¿por qué me persigues? Y entonces se arrepintió y se convirtió como un apóstol. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a confiar en la palabra de Pablo? No tiene fe, tiene duda. Cuando tú tienes duda, ¿qué es? En cuando queremos analizar algo, lógicamente vamos a tener duda. Si no hay duda, no hay respuesta. Cuando no hay respuesta, no hay ciencia. Es decir, la pregunta es la clave de entrada de la ciencia. Entonces, cuando nosotros ponemos duda en la iglesia, ellos dicen, la duda es del demonio. Y cuando preguntan demasiado, te dicen, los demonios. ¿Cómo se llama? Sí. Entonces yo fui a una iglesia. Estuvimos en Caracas y no teníamos a un centro islámico. Entonces teníamos un tiempo libre. Bueno, entonces teníamos tiempo libre. Muchachos, que una tarde de domingo vamos a buscar algo en la iglesia. ¿Qué? Vamos a dar una charla en la iglesia. ¿En la iglesia? Sí, cómo no. Vamos. Entonces sabe que en la iglesia siempre está bienvenido la confesión de la fe, ¿sí o no? Entonces viene a confiar en tu fe, tu experiencia con el Espíritu Santo, esta cosa, ¿no? Yo voy a la iglesia y el pastor me dice, yo soy un, ¿cómo se llama? Un pastor musulmán. ¿Qué? Pastor musulmán. Yo quiero confesar mi fe en Cristo. Y él sabe, pero bueno, él tenía sus palabras repetidas y la gente estaba cansada de él, entonces quería aprovechar esa oportunidad y darme un espacio, ¿no? Entonces me trajo y puso la mano a mi cabeza, pidió tanta súplica que los demonios salían, y después puso la mano al corazón y que se hagan los demonios. Supuestamente los demonios salieron, pero las dudas se establecieron. Y entonces, en cuando me tocó a mí, empecé a hablar, hablé de la importancia de Santísima Virgen María, que los cristianos hoy en día deben tomar este ejemplo, y por qué hoy en día no siguen este ejemplo, etc. Una crítica así. Cuando terminó, me aplaudieron por mí, fueron felices,
una predicación y la iglesia termina. Entonces, si usted tenga duda, la duda es de demonios. Entonces, debe callar. Bueno, las mujeres que siempre deben estar calladas, tal como Pablo dice en sus cartas, ¿sí? Dice, no quiero que la mujer aconseje ni predique, que esté callada en la iglesia con absoluta obediencia. Es la palabra de Pablo en sus cartas. A Timoteo. ¿Sí? En el Islam no es así. Bueno, eso es lo que se llama la relación de la fe y el intelecto. Entonces, todo lo que sea del intelecto no siempre está bien. Y si tengamos y que tenemos tantas cosas contradictorias de la Biblia, entonces van a ser. El intelecto dice, eso es rechazado, la fe no lo va a aceptar, y eso hizo que mucha gente debió a seguir el intelecto. Lo que pasó real en Renacimiento. ¿Qué pasó en Renacimiento? La Biblia estaba en latín. Y los curas, la iglesia, sabía bien que la gente tiene el intelecto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Yo diría lo más prudente que podía hacer. Prohibió enseñar latina en todos sus territorios. Era prohibido. Solo los nobles y solo los curas podían aprender idioma, ¿sí o no? El resto no tenían clases, no tenían antes del medieval. En España no, el resto, en Italia. Muchos, solamente los curas tenían en monasterios aprendizaje de latina. Entonces solamente ellos podrían tener la Biblia y podrían estudiar. Y que debido a ser cura no lo criticaban. La gente común corriente no podía hacerlo. Entonces llegó a un turno que Martín Lutero vio que necesita juicio del pueblo, porque la iglesia lo condena y lo está persiguiendo. Aunque sus reformas son buenas, la iglesia lo condena. Él necesitaba apoyo del pueblo. ¿Qué hizo Martín Lutero? ¿Qué hizo? ¿Saben? La Biblia en alemán. Exacto. En el año 1517, yo no lo recuerdo, no lo recuerdo bien, ¿sí? Porque soy muy joven, solo 256 años. Entonces, la Biblia lo tradujo en alemán. Entonces, los alemanes son hoy en día los más ateos. ¿Saben por qué? Los primeros que tenían ese libro lleno de contradictorios en la mano. La gente tiene interés. Y muchas veces no tiene fanatismo religioso, ¿no? Empezaron a leer ese libro, vieron que nuestro Dios lleno de contradicciones, de bobadas, atribuyendo peores pecados a los profetas, como que un profeta Lot acuesta con sus hijas, otro profeta Abraham se casa con su hermana Sara, etcétera. David se acuesta con la vecina, lleno de corrupción, todos los profetas. Por ejemplo, Judá se acuesta con su nuera, lleno de corrupción. Entonces lo consideraron insoportable, y los buenos intelectuales, debido a que no podrían creer en un libro tan falso, se convirtieron al ateo. O negaron la religión, o algunos otros que querían considerar de alguna forma cayeron en una interpretación personal que salieron protestando a la interpretación oficial de la iglesia y llegando a otro tipo de pueblos. Entonces, cuando la Biblia llegó a la mano de la gente debido a que no es intelectual, entonces la gente lo rechazaron. Y hoy en día lo que enfrentan en Europa de falta de la fe, que la gente han llegado en ese ateísmo, laicismo, eso es debido a que el único libro sagrado que se considera es la Biblia, y eso es un libro falso. Mismos que usted busca, hay sitios de ateos en internet, ellos han estudiado más sobre la Biblia, buscan las contradicciones de la Biblia, vienen un montón de sitios de los ateos llenos de ataque a la Biblia, y lo han estudiado bien. O vamos a poner, por ejemplo, contradicciones de la Biblia contra la ciencia moderna, lleno de muchos sitios. Entonces, debido a este pensamiento medieval, que el intelecto es subordinado, el intelecto es menor que la fe, entonces la gente perdió la fe porque todos tenían intelecto de alguna forma. Y los filósofos siempre siguieron Kant, de alguna forma descreído. Bueno, eso es el caso de la Biblia.
Y después de eso, la intelectualidad ayudó que los europeos salvaron de Sevilla, hechos de los sacerdotes judíos, y después han avanzado bastante. Eso pasó al contrario en el mundo islámico. El Sagrado Corán es libro del razonamiento. El mismo Sagrado Corán reta, dice ¿por qué no reflexiona? Y los musulmanes, cuando se alejaron del Corán, cayeron en decadencia de civilización, perdieron su civilización. Y en cuanto a los turcos, el Imperio Otomano, el imperio más importante del mundo islámico, para alejarles del Corán, cambiaron letra de turco, idioma turco. Cambiaron, ellos tenían letra persa, que es letra árabe del Sagrado Corán. Quien aprendía turco, aprendía a recitar Corán. Lo pusieron ahora en letras latinas, ellos no pueden recitar Corán. Quiere decir, pusieron una diferencia en base, ¿sí?, entre ellos y entre el Sagrado Corán. Entonces los turcos, decadencia política. Turquía es un país más avanzado, no, ojo, tiene más de 200.000 millones de dólares de deudas. Es un país vendido. No solamente hay que ver los edificios, sino hay que ver también lo que tiene deuda, ¿no? El dinero de los demás que han invertido en ese país. Entonces es un país vendido, un país musulmán vendido. Usted vaya a Estambul, la ciudad más importante de Turquía, está en manos de los judíos. Prostíbulos se llaman Kalhan. Kalhan empresa es fábrica, pero ahí se llama. Lleno y todo está en manos de los judíos. Turquía, el país más grande, se ha convertido a un cómplice de crímenes de Estado. ¿Cómo? ¿Quién está armando a esos terroristas tontos que están en la zona? Los turcos. Están en favor de Israel. El mundo islámico, en vez de ir a luchar contra Israel, están matando entre sí. Gracias a Turquía, cómplice de Israel. Bueno, entonces, es decir, los musulmanes, en cuando abandonaron el Corán, cayeron en decadencia moral, ética, etc. Vamos a ver ahora lo que es entre el intelecto y la fe en el judaísmo. Los judíos tienen más cosas intelectuales y eso no es por ellos. No. En el tiempo medieval, como Moisés ben Maimun, deben haber escuchado, Moshe ben Maimun, algo así debe ser en español. Maimonio. Bueno, el nombre es Musab ben Maimun. Por un montón de ellos, Musab ben Maimun escribió un libro que se llama Delalatul Hawarin, en el idioma árabe, guía para los confusos. Delalatul Hawarin, yo tengo un milagro. Delalatul Hawarin. Dilala al-Hawarin. Delala significa guía, Hawarin confusos. O, por ejemplo, las personas que están acerca. Hawarin al-Husayni significa personas cerca de Dios. Eso, o es de Hayarán, dudosos. De los confusos que ya están, tienen. Musab ben Maimun escribe eso. Pero eso es todo influido por la filosofía islámica. Influido por los teólogos musulmanes. Antes de esto, los judíos no tenían ni un libro de teología en base del intelecto. Si entonces los judíos tienen algo intelectual dentro de sus teologías, es influido por los musulmanes. Primeros libros de ellos siempre han sido muchos en árabes y otros en hebreo y otros en un idioma se llama letras son árabes, letras son hebrea y las palabras son árabes. ¿Entienden? Por ejemplo, yo escribo persa con la letra de español. Por ejemplo, Shoma Hubi es persa en idioma español, ¿sí? Escrito español. Ellos escribieron árabe en hebreo. Eso es persa en español, ¿sí? Es árabe en hebreo. Muchos libros ellos lo escribieron en idioma árabe porque los judíos hablaban árabe. En idioma hebreo, en letras hebreo, porque los sabios árabes no pueden leer. Los musulmanes no pueden leer. Lo escribieron, por ejemplo, en hebreo.
¿Así? Y las palabras eran árabes. Algún libro se escribió. Eso es de la teología. Y todo es influido por los musulmanes. Entonces vamos a ver lo que dice el Islam. Porque hemos dicho, los cristianos, en cuanto a la fe y el intelecto, lo han perdido. Y todo, puedo decir, renacimiento es debido de lo que la iglesia ha perdido. El Islam no. En cuanto nosotros hemos abandonado los dos, porque en el Islam nosotros decimos que de alguna forma son lo mismo cuando haya intelecto, pero hay lugares que solamente hay fe. Eso le vamos a explicar. Es decir, nunca el fe y el intelecto no pueden contradecir. Esto no existe. Y si hay algo intelectual, es islámico. Por ejemplo, ¿la física es una ciencia islámica o es una ciencia natural? No. ¿La creación de quién es? ¿Quién ha creado? Entonces, física, ¿qué estudia? La creación de Dios, las normas de Dios. Física es una ciencia 100% islámica. Usted cuando está estudiando fenómenos de la Tierra, ¿cómo se llama esto? Estudios de la Tierra. Geología. Cuando está estudiando la teología, ¿por qué pasa un terremoto? Estudia toda la Tierra, la tapa de la Tierra, etc. Hoy en día todas las ciencias son defectuosas, porque estudia todos los fenómenos que pueden causar, excepto un fenómeno que es principal, se llama Dios. Y calculando todo, lo más importante no se calcula. Usted sabe, por ejemplo, en un formulario químico, si usted calcula todos los fenómenos, excepto lo más importante, el resultado siempre sale incorrecto. Ahora, un médico estudia todos los fenómenos que pueden tener que ver con esa enfermedad, ¿sí o no? El único que no se estudia es Dios. Dios puede tener efecto en el cuerpo del ser humano, ¿o no? ¿Sí o no? Y nunca lo estudiamos. Entonces tenemos ciencias islámicas que, por ser defectuoso en Occidente, y no son ciencias correctas. El ser humano, mientras tanto sea así ciego, nunca llegaría a una ciencia perfecta. La física es incompleta, es imperfecta. Usted estudia ciertos fenómenos y no estudia el fenómeno más importante. Si la bola sale con esa energía, en esa distancia, en ese ángulo, cae en ese punto. Si Dios lo quiere, esto también es. Si Dios no lo quiere, es aquí, se cae aquí. Si Dios quiera, el camello nace del camello, pero Dios no quiera a otra cosa, el camello nace de la colina. Y va a ser el milagro del profeta Saleh. ¿Sí? Si Dios quiera, llueve. Si Dios no quiere, no va a llover, sino va a llover piedras. Entonces, todas las ciencias humanas y las ciencias que se consideran naturales, que también son ciencias islámicas, por no tener el fenómeno más importante, que es Dios, siempre tienen defectos. Y vamos a ver, la ciencia en Occidente. Tenemos un montón de misterios en el cuerpo humano, por supuesto. Una pregunta, ¿han descubierto todos los misterios del ojo? No. ¿Por qué? La ciencia es defectuosa. Y la filosofía en Occidente, peor. Porque tiene una filosofía que primero dicen chao al intelecto y después viene la filosofía. Olvidan certidumbre, la certeza, y después llega. Les voy a explicar. Por ejemplo, nunca la filosofía Kant puede resultar. Nunca. ¿Por qué? Porque él ha olvidado al ser humano. Ese ser humano no tiene nada, entonces va a empezar con una duda, ¿sí o no? Pero eso es mentira. Usted ahora piensa, tiene un laptop, una máquina. Dice, no tiene nada. Si no tiene nada, bueno, hay que empezar de un cero. Pero si tiene todo bien instalado, entonces, ¿qué necesita, hermano? Es una hipótesis muy falsa. Que usted diga que el ser humano ha nacido sin certeza. No. El ser humano se ha formateado bien, instalado el programa de reconocer a Dios, de reconocer a los profetas correctos y de reconocer la falsedad. Eso se llama el intelecto, que es un programa divino de Dios instalado en el corazón, si quieres decir, el intelecto del ser humano. Entonces, en el Islam, el intelecto no contradice nada de la religión. El intelecto es un fenómeno divino de Dios. Usted tiene, por ejemplo, instalado una versión de Windows 2007. No, 2000. Y vas a comprar
nueva versión de Windows del 2013. Este programa y ese programa, ¿se contradicen? No, se complementan. El intelecto es un programa instalado de Dios, divino, es enviado de Dios. En nuestra narración dice, el intelecto es un profeta interior. Y los que es enviado de Dios. Y los profetas son profetas externos. La misma versión de la verdad. Entonces, la misma versión de la verdad. Los dos enviados por Dios, creado por Dios y enviado por Dios. ¿Se contradicen o se coinciden? ¿Coinciden o contradicen? Coinciden. 100% coinciden. Pero una cosa. Se creo que la respuesta junto. Hemos atacado bien a la medicina, 2 veces. Justo a los días de aniversario de nacimiento de Avicena. Pero bueno, también hay que saber qué otras carreras tenemos para ver. Una cosa, cuando dice que el intelecto es profeta interior, que Dios nos da esa parte que yo no entendí. ¿Qué? ¿Por qué profeta interior? O sea, no lo entiendo. Profeta significa que te llevará donde Dios. Enviado de Dios y te llevará donde Dios. Ahora viene una pregunta. Quiero que ustedes lo hagan. En Occidente siempre se plantea esa pregunta. Una pregunta. Ahora deben preguntar algo. Quien haga esta pregunta, la verdad, tiene un premio especial. Ahora deben hacer una pregunta. Ya que tenemos profeta interior, ¿para qué sirve el profeta? Yo tengo intelecto, no necesito a profetas. Tenemos intelecto, no necesitamos a la religión. Pienso y ya voy a seguir el camino correcto. Hay una secta, una religión, se llama Brahman, la religión de India. El budismo es derivado de una religión que se llama hinduismo. En el hinduismo ellos creen en el intelecto, pero en los profetas exteriores no creen. Y la razón que presentan para no creer en los profetas exteriores, ellos dicen, ya tenemos intelecto, no necesitamos a otro profeta. Ya tengo un profeta, ya tengo un laptop, no necesito otro. ¿Listo? Respuesta. Vamos a ver. Esto es la cuestión. Que hoy en día ustedes tienen ese problema con muchos supuestamente intelectuales de los occidente. Yo teniendo intelecto, razón, no somos locos para invitar a los demás. Tenemos razonamiento, tenemos intelecto, seguimos nuestro intelecto y eso nos salva. No necesitamos la religión, no necesitamos la revelación. Adelante. Que el profeta, o sea, los profetas exteriores son la palabra de Dios, o sea, es la información, digamos. El profeta interior sirve para discernir entre lo que es correcto, o sea, la razón, lo que hace es darte cuenta si lo que estás escuchando es correcto o no. Y el intelecto hace lo mismo, entonces no lo sirve. Vamos a poner el argumento de ellos para que lo vea bien claro. Dice el profeta exterior no sirve para nada. ¿Por qué? Lo que dice el profeta exterior o coincide, tiene H, ¿no? ¿Esto? Sí. O coincide lo que dice el profeta exterior. Diga la religión. Lo que dice la religión o coincide con el intelecto. Dice lo mismo que dice mi intelecto. No lo necesito. Yo lo sabía antes. ¿Sabe a qué hay agua? Antes lo sabía, no necesitaba que me informaras. Entonces no sirve para nada. O lo que dice contradice al intelecto. Diga, si el profeta exterior lo dice, o coincide o contradice, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Si contradice al intelecto, que vaya a nada.
contradice al intelecto, quiere decir, el profeta me está enseñando algo que es irrazonable, que es falso, que contradice al intelecto, ¿sí? Entonces, ellos dicen, los hinduistas, los brahmanas dicen, si el profeta exterior, la religión, contradice al intelecto, entonces lo que dice es irrazonable, es falso. Ya que es falso, no lo voy a aceptar. Ahora, ¿qué quiere enseñarme el profeta? O algo falso que nunca lo aceptaría. O es lo que considera mi intelecto, no le necesito. La conclusión, no necesito religión. Chao. Y queda ateo hasta el siguiente mes. ¿Sí? ¿Se quedó claro? Tiene una respuesta muy fuerte. Y piensen en eso.